Aquí tenemos la primera constancia documental de la presencia de Alberto Muro en Logroño. Es su hoja de declaración padronal de 1901. Dice llevar 3 años residiendo en la ciudad. Está empadronado en la calle Muro de los Reyes 1, en el 4.º piso. Esta es la dirección en la que está el gabinete fotográfico de Chacón, del que se hace cargo. Aparece don Alberto con su mujer Liboria, hijos Abelardo y Adoración, los 2 nacidos en Calahorra, falta la hija pequeña Concepción. Alberto Muro es uno de los fotógrafos con mayor proyección que ha trabajado en la ciudad de Logroño. La primavera del 2007, la Real Academia de la Historia me encomendó la realización de la voz Alberto Muro Belloso en el diccionario biográfico que tenía en realización. Documentación original de Alberto Muro tenemos en primer lugar toda la relativa a su empadronamiento. Alberto Muro llega en torno a 1897-1898, la fecha es discutida, a la ciudad de Logroño y se empadrona. Tenemos los sucesivos empadronamientos de don Alberto desde el momento en que se traslada a Logroño hasta que fallece en el año 45. Por otro lado, hay también constancia documental de su actividad como fotógrafo en las relaciones que tiene con el ayuntamiento, las licencias para ejercer la actividad y determinadas acciones como la proyección de imágenes, por ejemplo, en un lienzo en blanco en el Espolón durante las fiestas de San Mateo. Y luego tenemos el gran caudal que aporta pues, los positivos de época y los negativos que tenemos de distintas procedencias. Tenemos en torno a 80 positivos de época y luego por otro lado tenemos 27 negativos de 9×15 adquiridos a la fototipia Thomas, que en principio no tenían autoría conocida, pero que en el transcurso de los años se ha podido ir acreditando documentalmente que también son de la obra de la mano de Alberto Muro. Lamentablemente, la mayoría del archivo de Alberto Muro se ha perdido. Sin embargo, en la ciudad de Logroño se conservan las 3 colecciones más importantes con su obra. Por un lado tenemos la colección del Ayuntamiento de Logroño, que se compone de la obra fotográfica de Alberto Muro referida a las obras municipales que se hicieron en la ciudad, por ejemplo, la ampliación del dique de la Grajera, la construcción del matadero municipal, la búsqueda de aguas, etc. En este caso la colección es en formato positivo. En el Instituto de Estudios Riojanos se encuentra la segunda colección en formato negativo que se compone al inventario artístico de La Rioja, por ejemplo con los mayores hitos de nuestra comunidad como el monasterio de San Millán, el monasterio de Nájera, etc. Finalmente, en la Casa de la Imagen se encuentra la colección más completa, ya que se compone de parte negativa y de parte positiva, y también, aparte de su obra documental de patrimonio, por ejemplo, encontramos su vertiente retratística que no se suele encontrar en una colección única, sino repartida entre las casas de aquellos que fueron, o los herederos de aquellos que fueron a retratarse a principios de los años, del siglo XX a su estudio. La obra de Alberto Muro se divide en 4 vertientes estilísticas, podríamos denominar. La primera es la vertiente documental. La vertiente documental entronca con el siglo XIX, con la obra de los grandes documentalistas de aquella época como Jean Laurent, Charles Clifford, que se establecen en España y empiezan a tomar fotografías del patrimonio industrial, el patrimonio artístico de nuestro país. En el caso de Alberto Muro se centra sobre todo en Logroño y La Rioja en general, aunque también hace fotografías, por ejemplo, de La Guardia, etcétera, de los entornos más próximos. El estilo de la fotografía documental de Alberto Muro es de rigor, de fidelidad a la realidad, intentando sacar la máxima información posible al motivo que está capturando en ese momento.
La segunda vertiente estilística de Alberto Muro es el retrato. Él va a retratar toda la sociedad logroñesa de finales del siglo XIX y principios del XX con un rigor, con un estilo que se distingue de sus contemporáneos en que no tiene artificio. Él cuando retrata a una persona lo hace desde la seriedad. Por eso yo creo que era tan apreciado entre la alta sociedad logroñesa, porque no añadía nada a sus retratados. Simplemente iluminaba sus retratos ligeramente, siempre sin añadir nada demasiado rebuscado. Otra vertiente de Alberto Muro es la que podríamos denominar artística, de alguna forma, que es muy experimental con los procesos. Por ejemplo, va a emplear el proceso al carbón, un método bastante revolucionario en la época, que le da un aspecto como pictórico a las copias, y él va a anunciar ese nuevo proceso en los escaparates de la ciudad. Él, como no tenía escaparate en su estudio, recurre a los escaparates de tiendas de Logroño para sacar a la vista esos retratos, esas fotografías al carbón. La cuarta vertiente de la obra de Alberto Muro es el mundo impreso, que se divide en dos facetas. La primera es su relación con las postales. Él va a hacer muchísimas postales, lógicamente, de la zona donde tenía el estudio, y principalmente va a trabajar con la fototipia Thomas de Barcelona. Son fotos que entroncan con su obra documental. La otra faceta de la obra de Alberto Muro relacionada con el mundo impreso es la noticia. La noticia relacionada con todo lo que está pasando en su entorno, en los años 20 y 30, la visita a Alfonso XIII o las revueltas anarquistas, retratadas para los principales medios de la época como ABC, Ilustración Española Americana o Actualidades. Para ello utiliza cámaras de mano, cámaras portátiles que le permiten hacer reportaje al estilo de la época, un estilo más ágil, más rápido, ya no tiene nada que ver con el estudio, tenemos que salir a la calle a retratar lo que está pasando. Podríamos denominar a Alberto Muro como maestro de fotógrafos. En su estudio, con él como capitán, solían ir aprendices a aprender el oficio de la fotografía desde los inicios, desde limpiar el estudio pasando la escoba hasta revelar, etcétera, y luego iban ascendiendo, por ejemplo, haciendo retratos, haciendo retoques, etcétera. Por ejemplo, Abelardo, su hijo, empezará así en el oficio fotográfico y posteriormente pasará a tener estudio propio en Francia, primero en La Rochelle, luego en Sens, y todavía allí encontramos a sucesores suyos haciendo fotografía. Otro de los aprendices principales que tuvo, o de los más famosos que tuvo Alberto Muro, será Ángel García de Jalón, nacido en Viana, que luego se ha denominado, su firma comercial será Jalón Ángel. Jalón Ángel es uno de los principales fotógrafos del siglo XX en España, establecido en Zaragoza, después de estudiar con Alberto Muro. De hecho, cuando Alberto Muro tiene una hemiplegia, a finales de los años 30, su antiguo aprendiz luego mandará a uno de sus ayudantes, Jesús Esteban, a hacer esa labor hasta que finalmente Jesús Esteban herede el estudio de Alberto Muro a su muerte y lo denomina a partir de entonces Jalón Ángel. Jalón Ángel como una clase de franquicia de Jalón Ángel Zaragoza, Jalón Ángel Logroño. También otro de los aprendices que está con Alberto Muro es Ernesto Schreck, que se casa con su hija Dora e irá a Orense a establecer el estudio Schreck, que actualmente todavía existe.
Está claro que cualquier imagen de la ciudad de Logroño, de la época que sea, aporta mucha más información que cualquier texto escrito sobre la ciudad de Logroño. La imagen siempre tiene un valor añadido. Si hablamos de obra pública y hablamos además de comienzos del siglo XX, el valor es excepcional. Creo que el reportaje que hace sobre el recrecimiento del dique del Pantano de la Grajera es de una valía documental tremenda. Las clases sociales, cómo van vestidos, la forma de distinguir a los ingenieros de los obreros, el señor que está allí de visita, las formas de trabajar de una manera que casi recuerda a Egipto, la técnica constructiva, es decir, hay un montón de aportes fundamentales que trascienden más allá de lo que el propio expediente de contratación y de ejecución de las obras del dique, que también tenemos, pueden aportar. Y aquí que descubrimos, casualmente, en La Rioja de 1945, la esquela de su fallecimiento. Esta esquela fue la que nos posibilitó, gracias a que sus yernos no tenían apellidos comunes, sino eran algo singulares, poder localizar a la familia y traerla, incorporarla, mejor dicho, al homenaje que a Alberto se le hizo en el año 2009-2010. La familia nos aportó todos sus conocimientos, su archivo fotográfico, fueron encantadores, se portaron maravillosamente y se fueron agradecidísimos del buen recuerdo, el buen trato y el buen recuerdo que tenía la ciudad de su abuelo y bisabuelo.